Viene el Consejo Deliberante del municipio de La Roque con quien está a cargo de la salud aquí en nuestra ciudad, con Diego Ortolano. Bueno, Diego, una semana si se quiere, buenos días antes, y una semana si se quiere, bueno, tranquila, más allá que me imagino que siguen trabajando de la misma manera, tratando de que esta tranquilidad continúe en los próximos días. Bueno, buenos días Leo, buenos días a toda tu audiencia. Sí, una semana en que no hubo demasiadas novedades en el tema de que haya habido casos positivos, sí una semana con algunas habilitaciones y algunas flexibilizaciones, siguiendo en el contexto de la cuarentena administrada. Y bueno, estamos trabajando sí en la flexibilización, como vos habrás visto, y es de notorio y público conocimiento, algunas habilitaciones nuevas. Bueno, ahora próximamente tendremos una reunión con el rubro gastronomía y hotelería para ir avanzando en las habilitaciones de eso, pero sí, solamente con un caso positivo reportado en el día de ayer en la localidad de Paraná, con lo cual la provincia llega a tener 30 casos, el departamento seguimos en 9 casos, no hubo ningún caso positivo más, pero bueno, sí, siguiendo trabajando en la prevención obviamente, en la concientización de la gente y obviamente en el avance en la flexibilización y en la administración de la cuarentena, ¿no? Sí, una cuarentena que si hoy uno lo analiza, salvo las actividades que reúnen un gran número de gente o lo que pueden ser las clases, después las diferentes cuestiones se han ido liberando. Uno ya ve incluso en la calle un mayor ruido de autos, ve más gente que aprovecha para caminar en sus horarios, como que la cuarentena ya es un poco más light si se quiere, porque se han ido cumpliendo los protocolos necesarios. Bueno, siempre que planteamos que la cuarentena, como siempre y muchas veces dije, no se puede vivir toda la vida en cuarentena, el aislamiento preventivo social obligatorio cumplió un fin, que fue el fin de evitar un pico brusco y una saturación del sistema de salud, y después, obviamente, hoy estamos en una etapa de administración de la cuarentena con liberación de distintas actividades, en el marco de no comprometer los resultados obtenidos hasta este momento, ¿no? Pero sí, es una cuarentena que se fue administrando y flexibilizando para volver de a poco a la normalidad o a nuestras tareas normales y habituales que vamos a ir teniendo pasado el primer embate de este proceso de la pandemia, ¿no? Diego, siempre, y lo has recalcado, incluso siempre, lo has dicho, siempre he dicho de que esto iba a llegar y que el pico va a llegar y todavía seguimos esperando el pico. ¿Crees que todavía esto, si se quiere a nivel macro, los números de contagiados van a ser mayores y las diferentes cuestiones se van incrementando a medida que el invierno vaya avanzando? A ver, sin lugar a dudas, esto lo dije por primera vez el 12 o 13 de marzo, que esto iba a llegar en un contexto de una situación pandémica. Nadie está exento, justamente por eso es una pandemia, y también la dinámica de esta enfermedad va a ser que en algún momento vayan incrementándose los casos, que es lo que estamos viendo hoy en los conglomerados urbanos grandes. De cualquier manera, estamos con un nivel de casos esperable para la cantidad de población, con una mortalidad muy baja cuando uno lo compara con el resto de los países de Latinoamérica y la mortalidad que han tenido los países europeos, pero indefectiblemente sigo diciendo lo mismo, el pico se va a ir produciendo. La ventaja que hemos tenido en este momento, que nosotros a 2 meses y medio de avanzado la cuarentena, cuando declarada la pandemia y planteado el aislamiento y empezado la cuarentena, cuando uno hace un análisis entre los casos que tiene Argentina y los casos que tienen otros países, Argentina tiene un número mucho menor de pacientes infectados, pero además tiene otra característica, que vos te fijas que entre el 30 y el 35% de la gente, a medida que se van sumando casos, se va recuperando, es decir, va sido dada de alta. Eso es un balance bastante positivo, ¿no? Porque yo tengo en el número total de pacientes, el 30% va saliendo curado, inmunizado del sistema. Tengo una subocupación en las camas de terapia intensiva. También hay que considerar que solamente entre el 4 o 5% de los infectados totales van a llegar a
requerir en algún momento alguna cama de terapia intensiva, y eso hoy está totalmente con la posibilidad de ser así llegado el momento. Es decir, hoy tenemos la infraestructura para darle esa atención al paciente que lo requiera. Entonces, en eso creo que es donde sirvió el aislamiento social preventivo y obligatorio. No en evitar los casos, porque vuelvo a repetir una vez más, como le he dicho hasta el hartazgo, en una situación pandémica uno nunca puede esperar que no llegue o que no haya casos. Va a haber, el tema es cómo se dan y en qué periodo de tiempo. Sí, como lo dije en algunas otras oportunidades, lo que no se da en un pico exponencial, que no se da en un pico explosivo, que no se da en un brote de mucha cantidad de infectados juntos, se va a ir prolongando en el tiempo. Es decir, vamos a tener casos por un tiempo más, un tiempo quizás más prolongado. Pero la posibilidad justamente es eso, que esa cantidad de casos que se van a ir dando a lo largo del tiempo tengan la posibilidad de que esa gente ingrese al sistema de salud, se le brinde la atención óptima, baje el nivel de mortalidad. Cuando uno aplica los aislamientos sociales, no solamente lo que busca es la equidad en el sistema de salud, es decir, que todos tengan acceso a la salud, porque, a ver, esto de más está decirlo, cuando un sistema sanitario se satura, no hay equidad en salud. Cuando un sistema de salud está saturado, la gente no tiene la accesibilidad a la salud. Cuando alguien no tiene acceso a algo, es una medida totalmente inequitativa. Entonces, lo que se logra con esto no es evitar el número de contagios ni que no llegue la pandemia, nunca fue la intención ni nunca fue el norte ese, sino que el sistema de salud pueda absorber, sea equitativo y todos tengan una de las características principales que es el de la salud, que es el acceso a la salud. Eso por un lado. Y por el otro, también cuando uno logra equiparar a lo largo del tiempo los casos, lo que está tratando de hacer es evitar y disminuir el nivel de mortalidad. Cuando uno tiene un nivel explosivo o exponencial de casos, se aumenta la mortalidad en los pacientes infectados. Entonces, la cuarentena, el aislamiento, lo que hace es eso, permitir el acceso a la salud y disminuir el índice de mortalidad, que cuando uno compara el de Argentina con el resto de los países de Latinoamérica es mucho más bajos. Diego, bueno, dicho cómo viene funcionando todo aquí en la ciudad, hoy las principales dificultades o los principales, bueno, de hecho hay una reunión ahora, es de aquella gente, pedido de aquella gente que todavía no ha podido empezar a realizar o retomar sus actividades, ya sean comerciales, incluso algunos deportivos, pasa por ahí, no se trata de buscar la manera para que esa gente también pueda comenzar a trabajar. Es un trabajo continuo de todos los días en el cual uno lo plantea desde la Secretaría, desde la Municipalidad, en el marco del comité de emergencia, pero bueno, nosotros estamos regulados, como siempre hemos dicho, por los decretos nacionales y provinciales. En la medida en tanto y en cuanto, tanto los decretos provinciales como los decretos nacionales nos habilitan como municipio la potestad de habilitar algo y consideramos que las condiciones epidemiológicas están dadas, no tenemos ningún problema y ustedes han visto que hemos habilitado las caminatas, después el running, el ciclismo, hoy estamos para una reunión para plantear la habilitación de los lugares gastronómicos, pero en tanto y en cuanto dentro los decretos que nos permitan. El decreto 408 que prorroga el primer decreto, que fue el 297 de Presidencia de la Nación, quedó tan lejano y tan cercano al mismo tiempo, solamente han pasado 2 meses. Hay algunas actividades que son taxativamente están prohibidas, que no le otorgan potestad ni a las provincias ni a los municipios para habilitarlos. Entonces, cuando taxativamente nos prohíben algo, nosotros no podemos estar por arriba de una ley superadora como puede ser un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Pero en tanto y en cuanto se fue flexibilizando y administrando la cuarentena y nos han dado la potestad a los municipios y la oportunidad de ir flexibilizando, siempre en el contexto de un análisis epidemiológico y sanitario, nosotros hemos ido trabajando en la flexibilización de esas actividades, ¿no? Muy bien, Diego, muchísimas gracias, te dejamos seguir trabajando. Gracias a ustedes, gracias por la información y bueno, pedirle a la población que siga cuidándose como siempre. Las medidas de prevención siguen estando vigentes, el aislamiento sigue estando vigente. Esto es importante, que se vayan habilitando las cuestiones, que se vayan habilitando algunas actividades, no significa que el aislamiento esté levantado. El aislamiento preventivo social y obligatorio a nivel nacional sigue vigente, lo que sí se está administrando y flexibilizando una cuarentena, con lo cual
cual uno tiene la posibilidad de ir liberando ciertas actividades, pero hay otras que están taxativamente prohibidas, y todas las medidas de seguridad y de prevención, que ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, o por ordenanzas municipales, o por del Comité de Emergencia Local, o resoluciones de la Secretaría, o decretos del Ejecutivo Municipal, siguen en vigencia, como por ejemplo el tapabocas, la cantidad de personas que ingresa por metro cuadrado por los negocios, es decir, todas esas medidas que hemos ido comunicando oportunamente siguen en vigencia. Y bueno, agradecer a la mayoría de la población porque verdaderamente ha tenido un apego y una responsabilidad social muy interesante, por lo menos lo que se vio en nuestra localidad, y como siempre agradecer a mi equipo de trabajo porque, como siempre digo, por ahí uno es la cara visible o la punta de lanza de esto, pero hay un montón de gente detrás mío que sin ellos no podría llevar a cabo esta tarea. Así que gracias para todos. Muchas gracias.